Qué bendición estar nuevamente en la casa del Señor, disfrutando de este día y de poder realizar este devocional hoy 13 de marzo del año 2022. ¿Ha sentido usted las bendiciones de Dios, hermanos? Todos saben, el Señor dice que Él hace alumbrar el sol sobre buenos y malos. Pero nosotros somos la diferencia, sus hijos, porque le agradecemos. Y no solo le agradecemos, sino que le alabamos por cada día que nos regala. Sabemos que cada día trae un paz. Y cada día yo debo acercarme a mi Padre y debo ponerme a cuentas con Él, pedirle que me ayude a vivir para honrar su nombre. Quiero leer uno de los proverbios, Proverbios 13:12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Gracias a Dios por sus consejos, por su palabra. Le invito a que cierre sus ojos y que oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias porque tú concedes las peticiones de nuestro corazón, así como dice este proverbio. Tú nos has bendecido, has llenado nuestra vida de paz. Queremos honrar tu nombre, predicar tu palabra y pregonar hasta donde podamos a través de este medio, Señor. Decir que tú salvas y sanas, que aún tus brazos están extendidos, Padre, para cobijar a aquel que se llegue a ti. Padre, cuánto nos amas, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Un día dijo nuestro Señor Jesús: oh Jerusalén, cómo la amaste, como quisieras, dice, como la gallina cubre a sus pollitos, defendiéndolos del peligro y del mal. Así lo haces tú, Padre. Pero como humanos nos alejamos y queremos hacer lo que queremos, y ahí es donde está nuestra perdición. Ayúdanos, Señor, a enseñar, a mostrar con hechos, con ejemplo, que tú estás para librarnos, para bendecirnos, que jamás echas fuera a aquel que llegue a ti. Recibe la honra y la gloria esta mañana. Úsanos, Señor, como instrumentos en tus manos. Queremos alabarte, cantarte, leer tu palabra, escuchar al siervo, Señor, que ya has preparado para que predique, porque tú estás hablando, tú estás instruyendo, estás dando tiempo, aún está este tiempo de la gracia, donde podemos llegar a ti. Recibe la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonamos unos coros. El primer coro dice: soy feliz. Está en los corarios y es la cadena número 13. Le voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanos. Gracias por estar acá. 113 es el número. Por estar acá temprano en la casa del Señor y disfrutar todo este devocional. Soy feliz. Canten con nosotros. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo por Jesús, porque Él es mi Redentor. Volver atrás no quiero más, no hay nada que el mundo pueda dar. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio la paz, me dio su amor.
pecados libre soy, al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar todos los días de mi vida. Los quiero dedicar a mi Señor, porque a Él yo debo lo que soy, porque Él me dio su amor. Todos los días de mi vida los quiero dedicar a mi Señor, porque a Él yo debo lo que soy, porque Él me dio su amor. Mi vida doy, mi vida doy, mi vida doy para el Señor. Mi vida doy, mi vida doy, mi vida doy para el Señor. Todos los días de mi vida los quiero dedicar a mi Señor, porque a Él yo debo lo que soy, porque Él me dio su amor, porque Él me dio su amor. Amén. Pueden sentarse. ¿Es ese también su sentir? Todos los días de su vida, dedicarla al Señor. Que sea ese el deseo de su corazón, que nada lo haga volver atrás y que podamos seguir fiel a Cristo. Vamos a leer otra porción bíblica que se encuentra en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Aquí también hay unos consejos para la iglesia, para usted, amigo, para todo el que desee recibir palabra del Señor, porque para todos es efectivo. La palabra es la lámpara que el Señor dejó para guiarnos sobre esta tierra y decir, tenemos a quien seguir, sabemos qué hacer, siempre y cuando la estudiemos y la pongamos en práctica. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un sacrificio hecho por el Hijo de Dios, el sacrificio que nos da vida eterna. Amén. Y el privilegio de acercarnos ante Él. Antes dice la historia que para poder llegar a la presencia del Señor, dice la Biblia, que solo podía entrar un sacerdote. ¿Usted ha leído esos pasajes? Solo un sacerdote tenía que ir intachable, no solo de su vestimenta, no solo de lo exterior, que incluso todo lo que llevaba en su exterior, el Señor dijo que se lo hicieran exactamente, dio las instrucciones, hasta el cinto que tenía que llevar, hasta la ropa interior que tenía que llevar. El Señor dio las instrucciones exactas, cómo tenía que vestir el momento que iba a entrar al lugar santísimo. Y tenía que interceder por todo el pueblo. ¡Qué compromiso! Pero sabe, desde que el Señor Jesús murió en la cruz, ahora usted tiene ese compromiso y ese privilegio. Ahora usted debe presentarse con manos limpias, dice su palabra, con corazón puro, para entrar al lugar santísimo donde está Él. Y lo especial, hermano, que ahora no nos tenemos que hincar viendo dónde estaba el templo, donde ellos lo habían construido. No, donde usted esté, usted puede clamar al Rey de Reyes y el Señor lo va a escuchar. Desde ahora la palabra dice que somos peregrinos y extranjeros.
Y tenemos que dejar huella por donde pasamos, porque vamos a mostrar que Cristo vive en nuestro corazón. Qué privilegio tan grande, qué gozo servirle al Señor. Qué lindo es que digan, usted es evangélico, ¿verdad? Que yo muestre hasta en mi forma de hablar, porque Cristo es lo que hace en usted y lo hace en mí. Entonamos el himno número 18, solo la sangre. Himno número 18. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, dice la primera línea. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de salvar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre, tuvo que venir a morir en la cruz. ¿Usted recuerda aquella escena que habla en los evangelios? Cuando Jesús fue al monte Getsemaní y ya le iba a tocar enfrentarse a todo este sacrificio. Y vino y platicó con su padre y le dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Yo entiendo como humana que el Señor sabía que su cuerpo iba a ser maltratado, que iba a enfrentar mucho dolor, que iba a derramar mucha sangre, que iba a ser humillado, cosas que a veces a nosotros sentimentalmente nos daña cuando alguien nos desprecia o nos humilla. Y todo eso el Señor Jesús sabía que lo iba a enfrentar. Pero va y platica con su padre y le dice: si fuera posible. Pero entendió que no había otro camino, que él tenía que pasar ese sufrimiento por amor a usted y a mí. Y gloria a Dios por su Hijo. Da gloria a Dios usted por Jesús, hermano. Usted, amigo,
las puertas aún están abiertas. Aún hay tiempo para acercarse a aquel que lo dio todo por nosotros. Tenemos la participación de hermano Herbert Cordero en esta mañana. Ustedes conocen su trayectoria con mucha experiencia con su canto y la guitarra. Es parte de un dúo y le voy a dar tiempo a mi hermano Herbert para que él entone la alabanza esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Es un privilegio glorificar al Señor, alabar al Señor. Anoche estábamos en una actividad muy preciosa en un hogar de... Gloria al Señor. Anoche les decía que estábamos en una actividad en una casa, en un hogar. Y bueno, hemos estado escuchando mensajes del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que por medio de ese sacrificio usted y yo alcanzamos la salvación, ¿verdad? No porque nosotros la merezcamos, sino por la misericordia y el amor de Dios. Entonces, hace tal vez unas 2 o 3 semanas estuve en otra actividad, en un hogar que no conocen nada de la palabra del Señor, no son cristianos evangélicos, y me acordé de este precioso canto que habla del sacrificio de la cruz de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, quisiera en esta hora cantarlo. Tú dejaste aquel trono lleno de luz por venir a dar tu vida en la cruz. Tú pagaste en aquella cruz clavado y por eso te alabo, mi Jesús. Y llevando le pusieron a aquella cruz cuando yo era quien debía de llevar. Por la vía dolorosa él sufriendo fue. Le seguía una gran multitud. Jesucristo no está muerto, él vive hoy. De la tumba con poder él se levantó. La tumba vacía está, al cielo él ascendió. Jesucristo no está muerto, él vive hoy. De la tumba con poder él se levantó. La tumba vacía está, al cielo él ascendió. A la diestra del Padre él vive hoy. Tú pagaste cuando yo
Por la vía dolorosa él sufriendo fue. Le seguían una gran multitud. Jesucristo no está muerto, él vive hoy. De la tumba con poder él se levantó. La tumba vacía está, al cielo él ascendió, a la diestra del Padre él vive hoy, él vive hoy. Jesucristo vive hoy, venció a la muerte y Él es el único que ha vencido a la muerte y nos ha demostrado que Él sí puede. Así es que, hermanos, tengamos en cuenta el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y vivamos agradecidos con Él y por lo que Él hizo en esa cruenta cruz. Dice que en esa vía dolorosa sufrió grandes castigos, hermano. Hay algunas películas que, como decía hermano Alex el domingo pasado, llegan muy cerca, no llegan a lo que realmente fue, porque seguramente fue algo más que ese sufrimiento. Pero usted seguramente ha visto esa película y nos revela esa película que Jesucristo sufrió mucho. La palabra dice que fue abofeteado, fue escupido, fue latigado, fue totalmente despreciado. Todo por amor a usted y a mí. Así es de que vale la pena servir a Dios, hermanos. Vale la pena. Vale la pena. Por eso dice en canto, he decidido seguir a Cristo. No porque usted vea conveniencias en el evangelio o en donde está congregándose, sino porque usted sabe que le conviene seguir a Cristo. Porque fuera de Él o separados de Él, nada podemos hacer. Así de que, hermanos, Dios me le bendiga a todos los que nos están viendo en las redes sociales, por la plataforma de Facebook, hermana Rosita. Dios le bendiga y que para el Señor sea la honra y la gloria. Fue la participación de hermano Herbert Cordero. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de Radio Alternativa, a través de la frecuencia 107.1, desde la Iglesia Amigos Roca Eterna, celebrando este devocional donde estamos predicando que nuestro Señor Jesús mostró su amor muriendo en la cruz y resucitando para darnos vida y vida eterna. Y es que así lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Entonamos el himno número 127. Himno número 127, morando en Jesucristo. ¿Y quién no va a querer morar bajo su sombra? Si Él venció al diablo y la muerte, y estamos seguros en Él. Y si nos salimos de Él, entonces vendrán calamidades, porque así lo dice su palabra. Pero en Él hay una protección. Y el diablo va a andar alrededor nuestro buscando cómo devorarnos. Pero no nos salgamos de la sombra del Omnipotente. Póngase de pie, hermanos, y cantemos el himno número 127. Aleluya. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mire como
en su validez. Estoy morando en Jesús y gozando en la luz, con mi vida escondida en la sombra de la cruz. Cosas viejas he dejado, la carnalidad dejé, pues estoy crucificado, Cristo vive en mí por fe. Él me da su misma mente, heredero soy con Él, de mi gozo Él es la fuente, su palabra es como miel. Estoy morando en Jesús y gozando en la luz, con mi vida escondida en la sombra de la cruz. Su presencia es hermosa y mis culpas ya quitó, en la santidad gloriosa por su sangre vivo yo. Su espíritu me ha dado, quien me enseña del Señor, y mi vida ha llenado con su paz y puro amor. Estoy morando en Jesús y gozando en la luz, con mi vida escondida en la sombra de la cruz, en la sombra de la cruz. Pueden sentarse, hermanos. Sigamos morando ahí. Usted que nos está escuchando a través de Radio Alternativa, el que nos está viendo a través del Facebook, more bajo la sombra del Omnipotente. Ponga a Jehová sobre su morada, al Altísimo por su habitación, y le aseguro que no vendrá mal ni plaga tocará su morada. Podrán caer a su lado 1000 y 10,000, pero a su diestra no llegará. Toda esa bendición y esa protección sí es real. Es real, ¿no es así, hermanos? ¿Lo ha disfrutado usted? Lo ha disfrutado y lo hemos disfrutado cuando estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Entonamos un canto y luego vamos a dar tiempo a hermano David, quien trae el mensaje en esta mañana. El canto es Sobre todo poder y rey. Ahí le va a aparecer la letra para que usted nos acompañe a entonar este precioso canto, con el cual también exaltamos y alabamos el nombre del Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad, sobre todo lo creado por amor, verdad de todo mi Señor. Sobre todo
Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Damos tiempo a hermano David Gutiérrez. Alabamos al Señor por el privilegio que nos da de servirle y también por la vida de hermano David, este joven que tiene este ministerio que el Señor ha encomendado en sus manos. Presentarnos el mensaje en esta oportunidad. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Es un privilegio maravilloso poder estar aquí en este lugar donde estamos para darle gracias a Dios por las bendiciones tan grandes que Él nos regala día con día. Cada vez que amanecemos y miramos la luz de un nuevo día, nos damos cuenta de las grandes maravillas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Nos da vida, nos da la salud, nos da el ánimo para poder venir a este lugar y disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así en esta hora les invito a que busquemos allí en la palabra, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El tema general de este mes, pues, dice la muerte de Cristo, el precio de nuestra salvación. Eso es maravilloso, poder saber de que por esa muerte en esa cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos vida, tenemos paz, tenemos ese privilegio de poder gozar un día, dice la palabra, por toda la eternidad. Eso es algo tan especial, poder saber de que como seres humanos nosotros necesitamos cada día de Dios. Y Dios siempre está dispuesto para poder darnos la mano, para poder acudir a nuestras oraciones. Él siempre está disponible para podernos ayudar en todo momento que nosotros le invoquemos, porque su misericordia es buena, porque su misericordia es grande con cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos dice la palabra de Dios en esta preciosa hora. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Bien, hermano, en esta hora pues quiero compartir un tema viviendo en la presencia de Dios por lo que Jesucristo hizo. Eso es tan maravilloso, poder saber de que antes estábamos excluidos, estábamos apartados de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, entonces dice la palabra que comienza una etapa diferente para nuestra vida. Comienza una nueva vida en nosotros. Si antes no orábamos, si antes no leíamos la palabra, ahora lo hacemos porque nuestra vida es diferente. Nuestra vida la ha cambiado Cristo y cada día Él sigue cambiando nuestra vida porque como seres humanos cada día le necesitamos a Él porque entendemos que solos no podemos hacer nada. Eso es algo tan maravilloso, poder saber de que Dios
desde un principio, Él siempre ha querido estar cerca de la humanidad. Dios desde un principio siempre ha querido que el ser humano le busque a Él. Siempre ha querido que el ser humano pueda vivir una vida consagrada a Él, una vida diferente a los demás. Entonces, desde un principio nosotros vemos cómo Él se manifestó en el pueblo de Israel. Según la palabra nos dice que antes hacían sacrificios el pueblo de Israel, es decir, el sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo y en fin, ofrecían sacrificios continuos. O sea, cada vez que ellos pecaban, ellos iban a ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, ¿por qué Dios hacía esto? Porque Dios siempre ha amado a su pueblo, siempre nos ha amado a cada uno de nosotros. Vemos ahora en día cuánta maldad, cuánta dificultad, cuántos problemas ahora en día están aconteciendo y las personas siguen viviendo, porque esa es la misericordia de Dios. Algunos ya partieron sin Él, porque Él les dio una oportunidad para poder servirle, para poder aceptarle, pero muchos no quisieron. Entonces Dios nos ha dado a nosotros una libertad para que escojamos un camino, para que elijamos un camino. Y el camino que ahora nosotros tenemos, ese camino es perfecto, porque ese nos lleva hacia la salvación. Es un camino donde dice la palabra que si bien es cierto, hay muchas dificultades, hay muchos problemas, pero lo maravilloso es saber de que Dios siempre está dispuesto para podernos ayudar y así seguir hacia adelante. Que nuestro propósito o que nuestro objetivo siempre sea nunca apartarnos de Dios, porque la misericordia de Él es grande, la misericordia de Él es nueva cada mañana. Por eso debemos gozarnos al saber que envió a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros pudiéramos gozar, para que todos nosotros ahora estemos aquí delante de Él, presentándonos, como dice la palabra, como siervos inútiles, como personas que antes no teníamos este privilegio o no debíamos tener este privilegio porque nosotros éramos los pecadores, nosotros éramos los desobedientes. Jesucristo dice la palabra que Él fue justo, Él es justo, Él no debía pecado, Él no hizo pecado, pero Él lo hizo para que todos nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser libres y pudiéramos gozar de una salvación. Aquí el apóstol Pedro habla a la iglesia, dice, porque también Cristo padeció, o sea, porque también Cristo padeció. La palabra padecer pues significa sufrimiento o castigo o soportar algo. En este caso pues Jesucristo tuvo que pasar grandes sufrimientos por causa de nosotros, porque dice Isaías que Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Entonces por causa de nuestros pecados, para que nosotros no sufriéramos, entonces Él cargó nuestra culpa, se hizo culpable siendo inocente. Él padeció, Él sufrió los dolores, sufrió aquellos latigazos que le dieron, aquellos azotes que le dieron, los sufrió para que todos nosotros pudiésemos gozar ahora en día, para que todos nosotros tuviéramos una vida mucho más mejor, una vida consagrada a Él, una vida donde podemos decir, grande es Dios, porque me permite poder gozar sin que pudiéramos tener esta oportunidad, porque antes estábamos excluidos, mas ahora estamos cerca de Dios por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El propósito de Jesús al morir en esa cruz, en primer lugar fue salvarnos de la esclavitud del pecado. Dice ahí 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él sufrió para salvarnos de la esclavitud del pecado. Vamos a ver unas lecturas ahí en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, que nos dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le estaba hablando aquí a la multitud, a las personas que estaban a su alrededor, y Él le dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchas de estas personas no podían entender que ellos estaban bajo una esclavitud. Muchas personas ahora en día no pueden entender que viven en una esclavitud, aunque no se dan cuenta. Quizás esa esclavitud no se ve, no los azotan, no los regañan, no los mandan para un lugar a otro, porque antes el esclavo así tenía que ser. Cuando un faraón
o cuando una persona llevaba a un esclavo a su palacio, el esclavo tenía que hacer lo que él le ordenaba. Era esclavo, tenía que ser obediente, porque si no obedecía lo podían matar, si no obedecía lo podían azotar. ¿Por qué? Porque era esclavo y tenía que hacer lo que a él le mandaran. Entonces, lo mismo es una persona que está en pecado. Quizás no echa de ver que está esclavizado, pero sigue pecando. Muchas personas no quieren venir a los caminos del Señor porque dicen, ¿yo cómo le voy a servir si soy pecador? Cuando una persona se declara pecador, pues la condenación es más grande porque está diciendo, soy pecador. En vez de decir, sí, soy pecador, pero Cristo me puede transformar. Él puede cambiar mi vida. Entonces, eso es lo que cada día nosotros vemos en Jesús, que Él cambia nuestra vida. Y Él lo dice allí en el versículo 36, siempre de San Juan 8. San Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros creemos que Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Nosotros creemos que Él ha transformado nuestra vida y cada día nos sigue cambiando. Ese es el proceso que cada día nosotros debemos de tener, o eso es la visión de nosotros. Cambiar nuestra vida, ser personas diferentes, ser personas que donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, creamos que Dios es omnisciente, o sea, que Él sabe todas las cosas, que Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. Entonces es nuestra responsabilidad creer que somos libres para poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fruto que nosotros tenemos al ser libres del pecado. Tenemos la vida eterna y eso lo tenemos por la misericordia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, por todo lo que Él hizo. Por eso tenemos vida eterna, porque sin Él no podemos hacer nada. Y hay otro punto muy importante aquí y es la santificación. Tenemos por fruto, dice, la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el proceso dentro de la vida espiritual sigue. No es solamente aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ese es algo que tenemos que hacerlo. Pero
podemos notar, amén, hermanos. Podemos notar nosotros que cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, cómo Dios hizo que Jesucristo fuera fiel. Ahora nosotros debemos de imitar esos buenos ejemplos, porque también el apóstol Juan sigue hablando de que en él no se halló pecado. Ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir y debemos de ponernos a pensar que él cumplió su palabra. Ahora a nosotros nos queda cada día obedecer a Dios en donde quiera que nosotros nos encontremos. Ahora hay otro punto muy importante acerca del sacrificio de Jesús. Otro propósito fue llevarnos a Dios. Regresamos nuevamente a 1 de Pedro 3:18. Nos dice para llevarnos a Dios. Qué maravilloso, qué especial es saber de que Jesucristo es el camino al Padre. Qué especial es saber de que por ese sacrificio ahora nosotros tenemos esa comunión con Dios. Esa comunión que cada día nos hace estar firmes, que cada día nos hace vencer toda tentación y nos ayuda, nos da gozo, nos da paz. Por eso el salmista David, él decía allí en uno de los salmos, Salmo 51, decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque el pecado hace que nosotros perdamos el gozo, pero tenemos a un Dios poderoso, el cual puede compadecerse de nuestra vida. Y si nosotros le buscamos a Él va a acudir y nos va a ayudar para poder seguir hacia adelante. Primera de Pedro 1:18 también nos dice acerca de cómo Jesús también nos lleva a Dios. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vuelta el apóstol Pedro vuelve a mencionar que en él no había ninguna mancha ni ninguna contaminación, es decir, no había pecado, pero dice con la sangre preciosa de Cristo. Entonces nosotros nos damos cuenta que antes no teníamos comunión con Dios porque estábamos en una vana manera de vivir. Hacíamos muchas cosas desagradables a Dios, cometíamos tanto pecado que no podíamos o no teníamos la libertad de venir aquí al altar y decirle, Señor, ayúdame en este día, ayúdame para poder seguir hacia adelante. No teníamos esa libertad, porque mientras una persona no decide arrepentirse de corazón, no puede tener la libertad para orarle al Señor. Si bien es cierto, hay muchos que pueden orar, pero esa oración muchas veces no es escuchada por Dios, por la desobediencia. Pero aquí la palabra nos dice que Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Eso es el cambio que debe haber en cada uno de nosotros. Si antes cometíamos tantas cosas, ahora tenemos que ponernos a pensar que ya no somos las mismas personas de antes. Somos personas que Dios nos ha transformado, que Dios nos ha llamado para que podamos anunciar, dice la palabra, las buenas nuevas. Y eso solo lo podemos hacer cuando nos damos cuenta que tenemos que ir cambiando nuestra vida, siendo personas diferentes, donde cada día el propósito sea serle fiel a Dios en donde quiera que nosotros nos encontremos. Efesios capítulo 2, versículo 13, también nos está hablando de cómo Jesucristo nos rescata de una vana manera de vivir. En el versículo 1 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el versículo 13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pedro decía que Él nos lleva a Dios. Y ahora el apóstol Pablo nos dice que somos cercanos a Dios. O sea, nos acercamos a Él por la sangre, por ese sacrificio, por ese perdón. Nosotros nos reconciliamos con Dios y ahora vivimos una vida diferente. Antes dice estábamos lejos de la gracia, o sea, lejos de Dios. Más ahora, por la misericordia de Él, ahora estamos cerca de Dios. Y eso es digno de adorar y de exaltar a Dios por sus grandes maravillas, por sus grandes bondades, por todo lo que Él hace en nuestra vida. Algo tan especial es poder saber que Dios no ve condiciones.
Dios no ve nuestros errores. Él no mira si somos buenos, si somos malos. Él lo que mira es que nosotros vengamos ante Él y nos arrepintamos de corazón. Y Él dice, va a olvidar todos nuestros pecados y nos va a ayudar para poder sobresalir, para poder seguir en el crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo también hablaba a la iglesia de Corintios en su primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, vamos a estar firmes y constantes. Eso significa que el pecado va a ir quedando afuera, que ya no debe de haber pecado en nosotros, que nuestro propósito o nuestro objetivo sea estar firmes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y todo lo que hagamos aquí, ya puede ser una banca que limpee o algo que una vez que trapee ahí o barra, todo eso tiene cuenta, todo eso cuenta delante de Dios. O sea, todo lo que hagamos en la obra del Señor, eso no va a ser en vano. Un día vamos a recibir esa recompensa, pero para eso debemos siempre servir a Él y hacer las cosas para agradar a Él. También Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo tenemos entrada al Padre. Qué maravilloso es poder saber de que por esa sangre, por ese sacrificio, ahora nosotros tenemos ese privilegio de estar cerca de Dios, de hablar con Él, que Él sea parte de nuestra vida. Y eso pasa por todo lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Nos sigue diciendo la palabra ahí en el versículo 18 de primera de Pedro. Nos dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Jesucristo, cuando anduvo en este mundo, Él igual era como un ser humano. Según dice la palabra, pues Él también era un ser humano, o sea, 100% naturaleza divina y 100% naturaleza humana. Él sintió el dolor en aquella cruz del Calvario. Él sintió esos sufrimientos, sintió todas esas dificultades que a Él le vinieron. Si así no fuera, Él no se hubiera entristecido tanto. En San Mateo capítulo 26, versículo 39, registramos ahí en su palabra y vemos cómo Dios ora, cómo Jesucristo ora a su Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces Él rogaba al Padre que se hiciera la voluntad de Él. En este caso, pues Jesucristo sentía dolor, sabía que la hora se le estaba acercando, sabía que iba a partir de esa tierra, que iba a pasar un gran sufrimiento, iba a recibir azotes, iba a ser traspasado en aquella cruz del Calvario, pero Él sabía que esa era la voluntad de su Padre. Él sabía que su muerte que Él iba a vencer y que Él iba a ser victorioso, porque se dice la palabra que al tercer día Él resucitó, y esa resurrección ahora a nosotros nos da vida, porque por medio de ese sacrificio ahora nosotros gozamos, ahora nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Él y de pedirle perdón y de decirle, Señor, yo te quiero servir. Yo, si bien es cierto, no puedo pagar ese sacrificio, pero sí puedo ser obediente a tu palabra, porque dice la palabra que Él no va a poner una carga que nosotros no la podamos llevar. Si Él pide que le obedezcamos, es porque Él sabe que lo podemos cumplir. Entonces, ese es el propósito de Dios, que cada día le seamos fieles y sigamos hacia adelante, que cada día estemos firmes siempre en su obra. Nos sigue diciendo allí el apóstol Pedro, vivificado en espíritu. La palabra vivificar pues significa dar vida o resucitar o cambiar a una persona que le es posible estar en la presencia de Dios. En este caso, pues Dios le dio vida a Jesucristo, o sea, Dios lo resucitó. O sea, lo vivificó, dice la palabra. Dios le dio vida a su Hijo Jesucristo, lo resucitó y ahora Él vive. Como decía la palabra que leía ahí nuestra hermana en Hebreos 12:3, dice que Él se sentó a la diestra de Dios, o sea, a la diestra de su Padre. Qué maravilloso es saber de que Jesucristo venció en esa cruz del Calvario y ahora debemos de seguir ese ejemplo. Ahora nos toca a nosotros vencer las tentaciones con la ayuda de Dios y reconocer que sin Él nada somos, reconocer que vivimos en la presencia de Dios porque Él
siempre es misericordioso o porque Él nos da la libertad de poder venir a este lugar, poder postrarnos delante de Él, poder disfrutar de este tiempo maravilloso. Cada día, cada vez que venimos a este lugar, venimos con el propósito de adorar, de exaltar el nombre de Dios, porque nos damos cuenta que no podemos hacer nada más que eso, solamente obedecer su palabra y cumplir cada día con lo que ella nos demanda. Entonces, Jesucristo está en la presencia de Dios, y si queremos estar allá, debemos entregarnos por completo y reconocer que los necesitados somos nosotros. Dios está allá en los cielos, Él es salvo, Jesucristo igual. Nosotros estamos aquí en la tierra y necesitamos a Dios cada día. Como el salmista David decía en el Salmo 42:1, o sea, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cada día debemos de clamar a Dios y acercarnos a Él para poder vencer todas aquellas dificultades. Tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Entonces vivimos en la presencia de Dios porque por todo lo que Jesucristo hizo. De nuestra propia cuenta no estuviéramos aquí. Quizá estuviéramos allá en el mundo, quizá anduviéramos desobedeciendo a Dios, haciendo tanta cosa, pero a Dios le ha placido llamarnos, nos eligió y ahora estamos aquí con el propósito de poder servirle a Él y de poder cumplir con su palabra. Así que en esta hora damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, esperando de que cada día podamos reconocer ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario, que cada día nos demos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Eso es lo importante, poder reconocer todo, poder decirle a Dios, perdóname porque soy desobediente, perdóname porque muchas veces no reconozco ese sacrificio. Es importante que cada día vengamos a Él y le pidamos que nos ayude para poder seguir hacia adelante. Si en esta hora vamos a orar. Padre, en esta hora te doy las gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido de poder estar aquí en este lugar. Gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia es buena, mi Dios. Tu fidelidad es grande con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario y que ahora nosotros somos libres del pecado. Que ahora nosotros estamos en comunión contigo, mi Dios, porque Jesucristo es el que cada día nos dirige a tu presencia. Por la misericordia de Él, ahora estamos aquí, mi Dios. Agradecido contigo, Padre Celestial, porque te ha placido llamarnos, porque te ha placido, mi Dios, que estemos aquí sirviéndote, mi Dios, trabajando para tu obra, Padre Celestial. Gracias te doy, mi Dios, por la vida que tú nos das. Gracias por esta palabra que cada día nos da vida, que cada día nos fortalece, que cada día nos guía por ese camino correcto. Gracias, Padre Celestial, porque si no fuera por tu misericordia, nosotros, mi Dios, no estaríamos aquí. Gracias, Padre Celestial, porque cada día, Señor, reflejas tu fidelidad sobre cada uno. En tu mano, Señor, me encomiendo en esta hora y la vida de cada uno de los hermanos que hemos estado aquí en este lugar. También todas las personas que nos escucharon por medio de Facebook, gracias, Padre Celestial, porque tú le has permitido escuchar tu palabra y esperando, mi Dios, que cada día reconozcamos el sacrificio que tu Hijo hizo en esa cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos la gracia, mi Dios. Amén y amén. Así va a quedar mi hermana con cada uno de nosotros para que pueda despedirnos. Valió la pena el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque nosotros alcanzamos esta salvación. Por fe sabemos que somos salvos, porque la palabra dice que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, y como dice la predicación esta mañana, como la escuchamos, que en nuestra vida debemos de vivir en santidad. Todo el tiempo que el Señor nos regale, que sea para alabarle y glorificarle. Cantamos el coro antes de despedir, soy feliz. Soy feliz, ¿por qué? Porque Cristo me salvó. Esa es la felicidad que identifica al Hijo de Dios. Soy feliz
porque Cristo me salvó. Ahora vivo por Jesús, porque Él es mi Redentor. Volver atrás no quiero más, no hay nada que el mundo pueda dar. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Nuevamente, soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo por Jesús, porque Él es mi Redentor. Volver atrás no quiero más, no hay nada que el mundo pueda dar. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Amén. Los anuncios son, hermanos, que el martes hay servicio de oración, 7:30, invitados para venir a orar. El jueves, servicio de enseñanza. El sábado, los jóvenes están siendo atendidos por hermano David y esperamos que asistan los jóvenes a escuchar palabra de acuerdo a la edad de ustedes y a sus necesidades, y a orar también acá. Domingo por la mañana el devocional, 10:30. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de reunirnos y de aprender más de su palabra. Si usted trajo ofrenda o diezmo, puede pasar acá directamente al alfolí, o allá están las canastas para que pueda depositar de lo que el Señor ya le dio y ya puso en su corazón que debe compartir con la iglesia. Vamos a orar para despedir, puestos de pie, hermanos. Gracias a Dios por este devocional que nos ha permitido llevar a cabo en la Iglesia Amigos, Roca Eterna. A todos los que nos escucharon por medio de Radio Alternativa, muchas bendiciones. A los que nos vieron a través de la plataforma de Facebook, Dios les bendiga y gócese siempre escuchando palabra de Dios. Oremos. Para ti sea la honra y la gloria, Padre. Alabado sea tu nombre. Queremos, Padre, exaltarte. Queremos vivir para darte la honra, para proclamar, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, y que aún estamos a tiempo para ponernos a cuentas contigo. Lleva con bien a mis hermanos que están acá presentes a sus hogares. Bendice a todas esas personas que nos escucharon a través de Radio Alternativa, Padre, que hayan sentido bendición y que tú puedas suplir todas sus necesidades. Por los que nos vieron a través y escucharon a través de la plataforma de Facebook, Señor, que se hayan gozado. Tú conoces, Padre, qué situación están atravesando y que puedan acercarse a ti que eres el doctor. Tú que eres nuestro abogado, nuestro defensor, puedes, Señor, auxiliarnos en todas las áreas que necesitemos. Y a mis hermanos que estuvieron acá presentes, Señor, que se gozaron y alabaron tu nombre y estuvimos unánimes diciéndote gracias. Llévanos con bien y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para ti sea la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.